El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Agustín tiene una frase que nos puede servir para ilustrar la meditación del día de hoy. Dice él: «El santo se mide no solamente por el bien que hace, sino también por la capacidad que tiene de resistir al mal». Siempre una de las preguntas más difíciles de responder será la pregunta sobre la realidad del mal. Esta parábola del trigo y la cizaña nos da precisamente como algunas herramientas que nos pueden servir para ilustrar esa realidad de la mezcla entre el bien y el mal. Como nosotros no conocemos mucho el trigo ni tampoco la cizaña, pues tenemos que recurrir hoy a los medios de comunicación y por lo menos en imágenes, a través de la internet, conocer las espigas del uno y del otro, del trigo y de la cizaña. La verdad es que sí son muy parecidos, pero no son iguales. Y esa diferencia también hay que tenerla presente. Y entendámoslo con un ejemplo muy práctico: un par de gemelos sumamente parecidos, pero no son iguales. Lo mismo hay que entender del trigo y la cizaña, del bien y del mal. El bien siempre será bien y el mal siempre será mal. Uno de los grandes problemas y de los grandes conflictos de la actualidad es que con una facilidad pasmosa confundimos el bien con el mal. E incluso a veces pareciera que aplaudiéramos más el mal que el bien. Y pareciera que nos generará más satisfacción el mal que el bien. Esta parábola ilustra una realidad propia de la época de Jesús, pero que sigue siendo validísima en la actualidad.
en la época de Jesús, los judíos tenían una ley que castigaban a quienes sembraran cizaña en el campo de alguien. Y por eso la parábola dice que durante el día el sembrador sembró buena semilla, pero en la noche vinieron sus enemigos y sembraron también la cizaña, la semilla mala. Y al otro día, nuevamente en la luz, son los empleados los que determinan y se dan cuenta que también en el campo hay cizaña, y por eso le preguntan a quien ha sembrado el trigo qué ha pasado, si también allí hay cizaña, e inmediatamente se ofrecen con generosidad para ir a destruir la cizaña. Y la parábola enseña la paciencia que tiene Dios con nosotros, la santa paciencia. Déjenla, dejen que crezca juntas, porque quizás intentando arrancar la cizaña, también arranquen el trigo. Aquí hay una enseñanza que ya tenemos que nosotros tener para nuestra vida cristiana, para nuestra vida cotidiana, y es la de nunca tomar la justicia por nuestras manos. Por eso dice la palabra que al final los ángeles arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, la justicia última y definitiva frente a la maldad, frente al mal, frente al pecado, no nos corresponde realizarla a nosotros los humanos, es obra de Dios. Entonces no tenemos derecho a tomarnos la justicia por nuestras manos. ¿Por qué tenemos que abortar un niño? Dice que porque viene mal formado. ¿Por qué tenemos que tener venganza y mandar a matar a otro? ¿Y por qué cuando mi esposo me es infiel le cuento a mi amiga y me dice, pues véngase, haga usted lo mismo? Y viceversa. Porque queremos tomar la justicia por nuestras manos. Y entonces, queriendo erradicar el mal, nosotros nos hacemos doblemente malos. San Agustín también dice una frase que nos puede ilustrar hoy al respecto. Si un hombre malo te ofende, perdónalo para que no hayan dos hombres malos. Si un hombre malo te ofende, perdónalo para que no hayan dos hombres malos. A veces, queriendo erradicar el mal, terminamos siendo más malos que el mismo mal. Terminamos nosotros obrando también iniquidad. Al final hay una sentencia muy bonita del Evangelio: el que tenga oídos, que oiga. Es decir, el que abra su mente y su corazón y sus oídos a Dios será finalmente el que oiga y el que podrá vivir siempre en el bien. Si no, termina siendo también cizaña. A veces uno quisiera purificar su familia erradicando el mal, y qué difícil es distinguir entre el bien y el mal al interior de una familia. A veces uno quisiera erradicar el mal de su institución, y qué difícil es, porque a veces uno, queriéndola erradicar, se puede convertir en doblemente malo.
siempre tendremos una antinomia ética delante de nosotros. ¿Cuál es el mejor bien? ¿Cuál es el menos mal? Pidámosle al Señor en el día de hoy que nos conceda la gracia de ser buena semilla, como nos lo pide el Evangelio, es decir, que seamos ciudadanos del reino.